Hola, soy Javier Sanz, el profesor de la asignatura de Psicología Evolutiva del equipo de preparación para el examen PIR de CEDE, y a continuación vamos a trabajar los contenidos más relevantes de cara a la preparación de esta asignatura. Esta materia está suponiendo en la tendencia actual del examen alrededor de 7 preguntas, lo cual es un número relativamente importante de cara a la puntuación final, pero tenemos al otro lado una cantidad de contenidos muy importante, ya que en la psicología evolutiva se condensan varias asignaturas de la carrera de grado de licenciatura de psicología. Esto hace que sea imprescindible de cara a la preparación de esta asignatura el tener muy claro cuál es la tendencia actual de preguntas del examen y cuáles son los contenidos relevantes de aquellos que tienen un papel más accesorio en las convocatorias del examen PIR. Todos los contenidos de esta asignatura los podríamos dividir en dos grandes bloques. Un primer bloque que sería el tema 1 del material y que supone el desarrollo de los modelos teóricos que han hecho aportaciones a la psicología evolutiva, y un gran bloque que supondría todos los hitos del desarrollo del ciclo vital y que viene en los temas siguientes: el desarrollo del bebé en el tema de primera infancia, la etapa preescolar y escolar en los temas de segunda infancia, la etapa de la adolescencia, la etapa adulta y la vejez, y por último los temas de psicología de la educación. Vamos a empezar a entrar ya en los contenidos del primer bloque, el de los autores del tema de psicología del desarrollo, y que están esquematizados en esta presentación en función de un concepto que es central en las preguntas del examen PIR, que es el concepto de paradigma en psicología evolutiva. En este sentido es imprescindible de cara al examen, porque lo han preguntado ya muchas veces, entender que hay dos formas principales de entender el desarrollo por parte de los modelos teóricos. Por un lado, un grupo de autores que entienden que el desarrollo humano va a estar explicado teniendo como motor al propio organismo. Son los autores organicistas y entienden que el niño desde que nace va orientado a una serie de tareas evolutivas que va a ir adquiriendo a lo largo del desarrollo y que suponen el paso de una tarea a otra, una reestructuración y por tanto un cambio cualitativo importante en el aparato psíquico del niño. Por este motivo la palabra clave sería cambio cualitativo, y por otro lado situar el motor del desarrollo en el propio sujeto, en el organismo. Es verdad que dentro de este gran paradigma hay modelos teóricos muy diferentes entre sí. Por un lado nos encontramos a los modelos psicodinámicos, que trabajan estas tareas evolutivas a nivel inconsciente y que también han generado preguntas de examen, ¿no?, sobre todo de la mano de la obra del propio Freud. Y por otro lado tendríamos a Piaget y todos los autores que trabajan siguiendo su corriente cognitivista posteriormente, que lo que van a entender son estas tareas evolutivas a partir de cómo el sujeto actúa en el mundo, y entienden que el desarrollo se construye a partir de la propia acción del niño en el mundo, a partir del concepto de esquema, y el desarrollo como la secuencia de la adquisición de esquemas cada vez más sofisticados. En el periodo sensorio-motor, que lo tenemos desarrollado luego en el tema de primera infancia, aparecen los esquemas de acción. En el periodo preescolar, en el periodo preoperatorio, comienza ya con los esquemas simbólicos. En la etapa escolar, la etapa de las operaciones concretas, tendríamos los esquemas operatorios concretos, y por último, en el tema de adolescencia, viene desarrollado ya cuáles son las características principales de los esquemas operatorios formales, que supondrían la cumbre del desarrollo desde este modelo teórico. Piaget es un autor muy relevante, de tal forma que en muchas de las convocatorias del examen PIR la mitad de las preguntas de evolutiva y a veces más estaban relacionadas directamente con este autor, ¿no?, con conceptos que están desarrollados en este primer tema de psicología del desarrollo, o bien repartidos en los siguientes en relación con los esquemas, como hemos estado planteando hace un momento. Bueno, esa sería una concepción del desarrollo, la concepción organicista y que se basa en los cambios cualitativos. La otra concepción, y una concepción que es contraria, ¿no?, que no son modelos compatibles entre sí, sería la de los modelos mecanicistas o continuistas que desarrollan los teóricos del aprendizaje. Estos teóricos van a entender que el desarrollo supone acumular
conocimientos a medida que vamos avanzando en el ciclo vital, que son explicados en función de los distintos modelos de condicionamiento, clásico, operante o aprendizaje observacional. Pero la base del desarrollo, por tanto, es acumular aprendizajes, y el avance en el desarrollo no va a implicar esas reestructuraciones, esa división en etapas que nos hemos encontrado en los modelos organicistas, sino cambios cuantitativos. Modelos organicistas, cambios cualitativos; modelos continuistas, cambios cuantitativos. Un tercer bloque que podríamos situar entre medias de los dos anteriores, porque va a integrar tanto el aspecto cuantitativo como cualitativo del desarrollo, es el del paradigma contextual, y que tiene autores prototípicos de la psicología evolutiva como Vygotsky, Bronfenbrenner o los autores de la psicología del ciclo vital. Para estos autores, el motor del desarrollo no se va a situar ni en el propio organismo, como los organicistas, ni en los mecanismos de aprendizaje, como los continuistas, sino en la interacción social del organismo con el mundo, con el contexto sociocultural. En el examen nos han hecho preguntas de un nivel de dificultad más sencillo, que requería simplemente situar a un autor en particular en el paradigma correspondiente, pero en otras ocasiones se han metido a profundizar en características ya más específicas de la forma de entender el desarrollo de algunos de estos paradigmas o de las diferencias entre ellos, con lo cual esta es una cuestión muy relevante de cara a la preparación del examen. Cuando uno acabe de prepararse este primer tema, tiene que poder situar a cualquiera de los autores que vienen desarrollados a lo largo del tema en el paradigma correspondiente, y en el caso de los más relevantes, los que hemos ido mencionando en estas orientaciones, profundizar en las características de sus modelos. Podríamos pasar de esta forma ya al siguiente bloque, que sería ya dividir el desarrollo en etapas, ¿no? Y la primera etapa sería la referente al desarrollo del bebé, que es el tema de la primera infancia. Es un tema que también genera un número de preguntas del examen bastante importante, ¿no? En relación con las preguntas de evolutiva, pues suele suponer una cuarta parte de las preguntas de cada convocatoria, y lo que nos vamos a encontrar verdaderamente son los hitos en el desarrollo del bebé a distintos niveles. Probablemente el que más han preguntado de todos ellos, o mejor dicho, los que más han preguntado, son dos: el desarrollo cognitivo, que implicaría otra vez trabajar la teoría de Piaget, en este caso conocer las características del periodo sensorimotor. Es imprescindible saber los 6 subestadios en los que está configurado y cómo es la progresión del bebé desde el punto de partida, que sería la ejecución de esquemas totalmente reflejos, hasta la meta en el 6º subestadio sensorimotor, que sería la adquisición de la función simbólica. Bueno, pues han preguntado a lo largo de las convocatorias características concretas de algunas de las etapas, ¿no? Cómo se sitúan las reacciones circulares primarias, secundarias y terciarias en los subestadios, cómo es el desarrollo de la intencionalidad y la permanencia del objeto, que son conceptos que hay que trabajar y tener muy claros, porque van a suponer con mucha facilidad preguntas en el examen PIR. Y el otro aspecto del desarrollo del bebé que han preguntado muchísimo en el examen es el desarrollo afectivo, y en concreto la teoría del apego de Bowlby y las ampliaciones que hacen luego otros autores como Ainsworth. Tendríamos que conocer las distintas etapas que se describen en el desarrollo del apego, desde la sensibilidad social indiferenciada, cuando el bebé todavía no ha construido una relación afectiva como tal, hasta la adquisición ya de un modelo internalizado de trabajo afectivo. Eso sería el trabajo de Bowlby, pero también luego han preguntado mucho en el examen cómo una de sus discípulas más relevantes, Mary Ainsworth, organiza distintos tipos de apego, ¿no? 2 grandes tipos de apego: el apego seguro y el apego inseguro, y han llegado a preguntar en el examen desde la proporción de estos apegos en población general, a cómo son las características de estos tipos de apego en situaciones experimentales como la situación extraña, con lo cual también lo tenemos que tener muy bien trabajado. El resto de aspectos también los han preguntado en el examen, pero ya con menos impacto en cuanto al número de preguntas. Del desarrollo emocional nos quedaríamos cómo es el desarrollo de los principales sentidos, fundamentalmente el de la vista, por ser el más inmaduro y el que más ha dado a trabajos experimentales y de observación. A nivel emocional, el desarrollo de los hitos emocionales en el bebé, cómo aparecen las primeras emociones en el repertorio de los recién nacidos.
y a nivel del desarrollo motor fundamentalmente la cuestión relacionada con los reflejos, ¿no? Cuáles son los reflejos que están presentes en el neonato, cuáles son las características de ellos, su momento de desaparición, ¿no? Como características más relevantes. El siguiente momento en el desarrollo vital es el de la segunda infancia. Es un bloque que en el material está configurado por 4 temas. Estos 4 temas no tienen el mismo impacto en el examen. El más importante, una vez más, es el primer tema de segunda infancia, que hace relación al modelo de Piaget, otra vez. Aquí nos encontramos, en este caso, las características del pensamiento preoperatorio, ¿no? El simbolismo como logro fundamental en los niños, todas las manifestaciones que supone de cara a las capacidades nuevas que adquiere el niño preescolar, ¿no? El dibujo, el lenguaje, la imitación diferida, el juego simbólico. Y luego la etapa escolar, definida por Piaget como las operaciones concretas y las características de este tipo de esquemas, ¿no? Son contenidos que también han generado bastantes preguntas de examen, que son relativamente sencillas porque es conocer los constructos que utiliza este autor y lo más difícil a lo mejor poder identificar algún ejemplo concreto en el examen. El segundo tema, de segunda infancia, es un tema que ha pasado muy por encima en el examen PIR.